Excelentísimas autoridades, muy buenos días. En nombre de nuestro presidente, doctor Gustavo Pacheco Villar, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia solemne de condecoración al doctor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre, catedrático y ex rector de la Universidad de Salamanca, a quien se le impondrá la medalla Gabriela Mistral, una de las más altas distinciones de nuestra institución. Damos inicio al programa oficial. Invitamos, antes de ello, el Parlamento Andino es el órgano deliberante del Sistema Andino de Integración, conformado por 5 países miembros: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, que representan a millones de ciudadanos andinos y que trabajan por la integración andina. A continuación, invitamos al doctor Enrique Cavero Morán, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, a ofrecer las palabras de bienvenida. Señor presidente del Parlamento Andino, doctor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre, señora directora general de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León, consejeros, consejeras del CES, colegas de la Universidad de Salamanca, compañeros de la institución, permitidme un saludo especial también al cónsul del Perú en Castilla y León. Muchas gracias, José Carlos Palomino, por estar presente. Para mí es un auténtico día de alegría, porque poder estar aquí, en primer lugar, en un acto en el que se va a distinguir al profesor Verdugo, es una suerte. Yo fui alumno de él, comparto esa condición con otros de los representantes institucionales aquí presentes, entre ellos de la misma promoción de Jesús García, de Comisiones Obreras, y además hacerlo en un ambiente familiar, de personas amigas, tanto de esta etapa del Consejo Económico y Social como de la propia universidad, como personalmente. Quiero saludar expresamente a Pepa García Maestro por estar aquí, a Laura Zúñiga y, como decía antes, al cónsul del Perú en Castilla y León, todos ellos vinculados a la Universidad de Salamanca y naturalmente a la propia directora general, que también es antigua alumna de la universidad y querida amiga. Y no solo es una suerte poder estar aquí en esta distinción, sino que es especialmente relevante que sea el Parlamento Andino quien lo hace, presidido por Gustavo Pacheco Villar, que es una persona muy implicada con Castilla y León, muy especialmente, de decirlo, con Salamanca y su universidad. Ahí tuve la fortuna de conocerlo hace ya unos cuantos años, cuando él era un estudiante y ya participaba muy activamente en la vida universitaria. Compartimos Junta de Gobierno, se llamaba entonces, Consejo de Gobierno se llama ahora, de la universidad en representación de los estudiantes, el de los estudiantes de lo que se llamaba tercer ciclo entonces, en una etapa apasionante de la Universidad de Salamanca. Y permítanme que recuerde esa etapa porque es muy relevante. Como saben, la ley que desarrolla el artículo 27 de la Constitución, especialmente en materia de autonomía universitaria, la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983, supuso un cambio muy importante en el sistema universitario español. Se generaron entonces nuevos conceptos como la comunidad universitaria, la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria, se definieron nuevos órganos presididos por un sistema electoral, se acometió la primera elección de rector con aquellos parámetros que se habían regulado en la ley y luego en el estatuto de la universidad, en los estatutos de la universidad, y coincidió cuando yo empecé la carrera, cuando empezamos, Jesús, la carrera. Una etapa apasionante y especialmente apasionante en la Universidad de Salamanca, he de reconocerlo. Tuve la suerte de conocer enseguida al profesor Verdugo. El profesor Verdugo fue mi profesor de Derecho Penal en segundo y tercero de carrera. Empezó como profesor titular, luego tuvimos la suerte de que obtuvo la cátedra en ese periodo. Recordaré siempre su concurso de cátedra tan brillante como es él, es algo que le caracteriza.
y se incorporó como vicedecano de la Facultad de Derecho con mi maestro, el profesor Palomeque, de decano. Imagínense la transformación tanto personal como institucional que supuso aquello. Se generaron las asociaciones de estudiantes, las dos más antiguas que ahora mismo existen en la Universidad Española siguen funcionando. Una llamada AEUS, que promovió a fundar el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y otra llamada ASPER, que promoví junto con otros queridos compañeros en los inicios de esa etapa. Empezaron las elecciones a claustro, las elecciones de rector, como les decía. Quiero hacer un recuerdo especial porque ha fallecido muy recientemente a uno de los fundadores de aquella asociación de ASPER, al profesor Agustín García Lasso, que ha fallecido muy recientemente y que nos ha sorprendido con gran pena a todos. Y por otro lado, a otro de los promotores de aquella asociación, Antonio Huertas, actual presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, de Alumni, de la Universidad de Salamanca, que acaba de ser nombrado doctor honoris causa por la universidad hace una semana. Pues en esa etapa se avanzó mucho, se creó un concepto nuevo de universidad. La universidad se dotó de infraestructuras, de personal. Había un documento que todavía recuerdo que se llamaba documento número 3 de plantilla, que le tocó gestionar al profesor Verdugo y que configuró una universidad moderna, nueva, participativa, democrática, que creció mucho. Desde que empecé la carrera hasta que la terminé se había duplicado el número de estudiantes, el número de edificios, de personal. Bueno, fue la gran transformación de la Universidad Española en general y la de Salamanca en particular. Y en ese contexto empezó el profesor Verdugo a ser vicerrector de planificación académica, si no recuerdo mal, se llamaba inicialmente, luego de profesorado y planes de estudio, y fue el rector, el siguiente rector, elegido en el año 1994, y tuve la suerte, él tuvo la mala idea, de proponerme que formara parte de su equipo rectoral, y fue la primera vez que asumí un vicerrectorado. En aquel momento, él fue un inconsciente, ciertamente. Tenía yo 28 años y era profesor titular interino. Ni siquiera era funcionario de carrera todavía, pero fue así de atrevido y me nombró vicerrector. Nunca lo olvidaré. Pues esta historia no quiero hablar más porque si no se nos va a hacer muy tarde. Estaría hablando toda la mañana y no soy yo el protagonista, pero quería dejar constancia de ese sentimiento personal, de esa alegría por lo que se está produciendo aquí. Y en segundo lugar, por lo que supone la Comunidad Iberoamericana de Naciones, el sistema andino de integración, otros países americanos. No voy a hacer como Bad Bunny citando a todos en el descanso de la Supertazón del otro día, pero ahí están todos, porque él también preside ahora la Unión de Parlamentos Latinoamericanos y del Caribe, la UPLAC, y es vicepresidente de la Eurolat, de la Comisión Mixta de Parlamentarios del Parlamento Europeo y de los parlamentos latinoamericanos. Y ese especial cariño a la comunidad iberoamericana se vive desde Castilla y León, evidentemente, y desde Salamanca muy particularmente. Hay que recordar que las universidades, las primeras universidades que se fundaron fuera de Europa, con el concepto europeo, fue en América, en el concepto de América que yo utilizo, no el que utiliza alguna otra persona que está muy equivocada. Y se fundaron en el continente la Universidad de Lima, la Universidad de México. Se había fundado unos años antes en las islas, en el Caribe, en Santo Domingo, otra universidad, y en 1551 está ya fundada lo que llamamos la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una gran universidad que desde entonces está funcionando ininterrumpidamente, estas universidades y otras que vinieron después. Esa conexión entre Castilla y León y América no solo es imborrable, afortunadamente, sino que es importantísima. Incluso el preámbulo del Estatuto de Autonomía vigente lo cita de alguna manera, esa vinculación grande. Yo me siento iberoamericano. Esas son nuestras raíces, la cultura común, y que el Parlamento andino, representado por su presidente,
por Gustavo Pacheco esté aquí esta mañana en el Consejo Económico y Social de Castilla y León es muy relevante para mí como presidente ahora de esta institución. Y esa colaboración constante, ya no solo con el ámbito del Parlamento andino, sino con el Perú, y también agradezco por ello al cónsul, agradezco a Laura que estén aquí presentes, esa conexión con el Perú creo que es muy importante para España, para Castilla y León y para nuestras universidades. Existe realmente una comunidad universitaria iberoamericana y sigue activa, y no solo sigue activa desde 1551, es que va creciendo ese vínculo, ese cariño entre todos. Y el profesor Verdugo siempre defendió esa posición, por eso no quiero anticipar palabras, seguro que el presidente y el cónsul se van a referir en sus intervenciones, pero es muy de agradecer que el Parlamento andino haya dado esta gran distinción, la medalla Gabriela Mistral, a personas que se han destacado por la creación de este espacio conjunto de educación, de cultura, de ciencia, de tecnología y en definitiva de progreso, al profesor Verdugo Gómez de la Torre. En definitiva, y concluyo aquí, muchas gracias por estar aquí esta mañana, una mañana muy especial para todos, para todas. Muchas gracias al Parlamento andino por ese especial interés. Son varias las visitas ya del presidente que ha girado a Castilla y León, interesándose por nuestros proyectos económicos, empresariales y sociales desde hace ya unos meses, muchos meses, ya varios años, y quiero agradecer a los dos, tanto al Parlamento andino como a su presidente, que haya decidido entregar aquí esta distinción, y al profesor Verdugo todo su trabajo, un trabajo que es una vida entera, dedicada no solo a la universidad, al conocimiento, a la transferencia de ese conocimiento, a la gestión universitaria, sino también a la creación de esta comunidad iberoamericana, que cada día tenemos que reivindicar más, y que si fuéramos conscientes en algún momento de la gran fuerza que tiene la comunidad iberoamericana, pues seguro que nos iba a ir mucho mejor a todos los países que formamos parte de ella. Agradezco también a la Junta de Castilla y León, querida Blanca, el esfuerzo que hacéis para fomentar, respaldar, relanzar esa relación, mantenerla así de fuerte y creciendo, y sé de tus esfuerzos ya no solo institucionales, sino personales, para que eso sea así. Muchas gracias por haber venido también esta mañana. Muchas gracias a todos. Seguidamente invitamos al cónsul de Castilla y León, doctor José Carlos Palomino Vergara, a ofrecer algunas palabras. Buenos días a todos, presidente del Consejo Económico y Social, señora directora de universidades, querido presidente del Parlamento andino, querido don Ignacio Verdugo y señoras y señores. Sí, es el cónsul del Perú en Castilla y León el que hoy quiere decir unas palabras. Se ha dicho mucho del doctor Verdugo, pero sí hoy hay que hablar, y que se está hablando en estos momentos, de los 500 años de la Escuela de Salamanca y del derecho de gentes. Tenemos aquí a un gran amigo de América, una persona que se dedicó al profesorado para formar jueces y que ellos interpreten las leyes. Es su decisión, que tomó hace mucho tiempo y con gran acierto. Ha hecho trabajos en tema de la justicia transicional, trabajos en el tema de la corrupción, de la pena de muerte, todos dedicados en el tema de América y que están plasmados en las dictaduras en sus estudios que hizo. Qué persona tan maravillosa y con ese sentido del futuro. Y si tenemos que hablar de Domingo de Soto y de Francisco de Vitoria, vamos a decir que el doctor Verdugo tenemos una persona que miró y es el digno descendiente de esta escuela, que hoy se prolonga en la figura de él y en este nombramiento de su amor a América, ¿no? Y de traspasar el derecho europeo a través de las universidades, de la cual me honro pertenecer y ser partidario de San Marcos, que es la depositaria del derecho indiano, que 20 años después se aplica. Entonces, qué mejor reconocimiento a su alma de América, de la América hispana, de la América latina. No más sentirnos felices, ¿no?, como peruano, porque el Perú, el que hoy represento, era el Tahuantinsuyo, Parlamento andino. Perú, el que hoy represento, fue en su momento el virreinato del Perú, sede de la primera universidad de América. Doctor Verdugo,
siempre amigo del Perú, siempre con el Perú, le felicito y le deseo lo mejor y que hagamos trabajos en estos 500 años, que usted va a tener mucho que hablar. Porque sí, hay que agradecer al doctor Verdugo que puso a Salamanca en América. Lo que me duele es que cuando voy a América dice, ¿solo se enseña Derecho en Salamanca? Le digo, no, también es Medicina, que también son importantes. Gracias. Procederemos ahora al momento central de esta ceremonia, que es la condecoración al doctor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre, catedrático y exrector de la Universidad de Salamanca. Se realizará la lectura y entrega de la resolución del Parlamento Andino. Resolución número 12, por medio de la cual se otorga al doctor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre la distinción Gabriela Mistral del Parlamento Andino. La mesa directiva del Parlamento Andino, reunida de manera extraordinaria a los 25 días del mes de marzo del 2025, considerando que de conformidad a lo señalado en el artículo 43 del Reglamento General del Parlamento Andino, corresponde a la mesa directiva aprobar las propuestas de condecoración y distinción que otorga el organismo, de conformidad al Reglamento de Condecoraciones y Distinciones, que de acuerdo con el artículo 86 del Reglamento General del Parlamento Andino, podrá conferir distinciones honoríficas a personas naturales o jurídicas que desde su ámbito profesional o de gestión contribuyan notable y efectivamente al fortalecimiento del proceso de integración andino y latinoamericano, así como en beneficio de los pueblos y comunidades. Que de acuerdo al Reglamento de Condecoración y Distinciones, el Parlamento Andino hace entrega de la distinción Gabriela Mistral a quienes hayan contribuido o desarrollado un notable avance en educación, cultura, ciencia y o tecnología. Que el doctor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre fue rector de la Universidad de Salamanca de 1994 al 2003, donde actualmente es catedrático de Derecho Penal. Ha dirigido también el Centro de Estudios Brasileños de esta universidad. Que el doctor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre ha sido distinguido con el doctorado honoris causa por distintas universidades. Ha sido consultor internacional en diversos países latinoamericanos, autor de distintas monografías de su especialidad. En los últimos tiempos ha centrado su investigación en los derechos humanos y derecho penal, en derecho penal económico y en derecho penal internacional. Además, es gran conocedor de la realidad latinoamericana. Que el doctor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre tiene una destacable trayectoria en favor de la denuncia, la justicia y la unión de nuestros pueblos, así como por su gran apoyo a los juristas chilenos que no podían graduarse como abogados en su país, tendiendo puentes para que convalidaran estudios y homologaran títulos. Por las consideraciones antes expuestas, en uso de sus atribuciones y conforme a lo prescrito en el Reglamento General del Parlamento Andino, la mesa directiva resuelve: artículo primero, otorgar al doctor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre la distinción Gabriela Mistral del Parlamento Andino por su vocación iberoamericanista y latinoamericana. Artículo segundo, hacer entrega de la presente distinción en las sesiones del Parlamento Andino del mes de marzo que se llevarán a cabo en el Reino de España. Dada y suscrita los 25 días del mes de marzo de 2025, notifíquese y publíquese. Doctor Gustavo Pacheco Villar, presidente. Doctor Eduardo Chiliquinga Gamazón, secretario general.
Cónsul, ¿me ayudas? Quédate, Laura, quédate, por favor. Es un regalo. Pon eso allí. Es un regalo del Parlamento andino. No está en oro, pero es una réplica de 3.500 años. Por favor, cónsul. Invitamos al doctor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre a dirigir las palabras de agradecimiento. Señor presidente del Consejo Económico y Social, querido Enrique, señor presidente del Parlamento andino, querido Gustavo, directora general, cónsul, autoridades, consejeros, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la distinción y por la asistencia de todos vosotros a este acto. Claro, ya llega un momento en la vida donde de pronto miras más para atrás que para adelante. Pasa revista a lo que has hecho, porque lo que te queda por hacer, por razones biológicas entre otras, pues tienes menos tiempo, creo, aunque vaya usted a saber. Y ese mirar atrás te hace un poco revisar de tu biografía, en todo, en lo personal, en lo académico, en lo cultural, en tu formación. Y yo cuando me comentó Gustavo esta distinción, me lo dijo y ha salido también aquí la referencia a Chile. ¿Por qué? Yo en el año 86, joven catedrático de Derecho Penal, en mayo del 86, tuve oportunidad, la primera vez, de viajar a América. Y fue para una visita no sencilla. Era en el marco de una colaboración del gobierno español de entonces con la Vicaría de Solidaridad, donde tenía que asesorarles en la defensa a 2 detenidos que estaban en prisión, porque habían ayudado a unos del grupo terrorista, digamos, o que se llamaba Manuel Rodríguez, que habían atracado una panadería en un barrio marginal de Santiago y repartieron el pan entre los que estaban allí, gente de pocos posibles, ¿no? Llegó la policía en ese momento, un tiroteo, un herido, etcétera, a la cárcel todos. Y yo recuerdo aquel viaje donde me dijeron aquí en exteriores, mira, tú cuando pases la frontera llamas al embajador para que sepa que estás allí, pero pasas a ser un empleado de la Vicaría de Solidaridad. Pues adelante. Por algo que yo creo que sí que me importa subrayar en lo que aprendí probablemente de mi padre, con ideología muy distante a la mía, pero que sí me enseñó un modo de ver la vida. Y los compromisos personales, ideológicos, hay que plasmarlos en hechos luego. Un papel aguanta todo. Aguanta todo menos la actuación directa. Entonces yo ni me planteé la posibilidad de no ir. Luego me enteré que se lo habían ofrecido antes, yo era el del catedrático más joven en ese momento y el más reciente, porque la cátedra la obtuve en febrero y esto fue en mayo. Y bueno, pues lo acepté sin dudar. Y fue una experiencia que marcó mi vida. Desde entonces he vuelto siempre a América. A la América hispana y a la América portuguesa, a la América ibérica. Es decir, yo he estado en todos los países menos en uno, que todavía tendré que ir, que es Paraguay, el único que no conozco. ¿Qué le vamos a hacer?
observen el poder que tiene el señor presidente, que bueno, aunque no esté en el Parlamento andino, pues le metemos, no hay ningún problema. No, ahí está. Pero sobre todo hay que ir por razones culturales, hay que verlo no ya solo como experiencia cultural, sino como experiencia jurídica también y de compromiso jurídico. Y eso lo he intentado plasmar siempre en varias cosas. Primero, en mi compromiso como catedrático. Es decir, aquí hay alguna discípula mía de doctorado y tengo bastantes discípulos en España y fuera, muchos de ellos nacidos en el otro lado del Atlántico, y que, bueno, yo he intentado formarles en cómo veo yo el derecho y algo diré después. Pero junto a ello también en algo que ha mencionado Enrique Cabero, mi vicerrector que logró que el ayuntamiento nos pusiera autobuses hasta el campus, que antes había, entre otras muchísimas cosas, pero que luego dejó el vicerrectorado para ir a puestos más relevantes y poderosos, como este, finalmente. Pero que sobre todo es un amigo. Y fue un alumno brillante, comprometido y, bueno, como debe ser, en mi opinión, un universitario. Y ahí, en mi compromiso con la institución, Salamanca tiene algo que no tiene el resto de las universidades españolas. Y me conste que yo no tuve el privilegio de ser alumno de Salamanca. Yo fui alumno de Valladolid, que tampoco está mal. Y eso a los de Salamanca no acaba de gustarles, que diga las cosas. Pero bueno, ha sido un lapsus que espero que no llegue más para allá. Pero ciertamente ese activo que tiene Salamanca, y se ha mencionado ya, es el que es el alma mater de las universidades creadas por los españoles en América, en la América hispana, a lo largo de todo el tiempo colonial. Son 14 universidades, pero hay dos que son clave. Es clave San Marcos de Lima y es clave la Real y Pontificia Universidad de México. Las dos se fundan el mismo año, 1551. Una San Marcos en mayo y otra la Real y Pontificia Universidad de México, hoy UNAM, en septiembre de ese año, en una cédula que se firma en Toro, por cierto. La otra se firma en Valladolid, que era el poder entonces. Bueno, en ese marco, ese activo lo tienes, que es una referencia para todos los latinoamericanos. Salamanca es una referencia, es la Meca para los musulmanes. Es el lugar que hay que ir a formarse. Pero hay una cosa que es importante, y que eso he peleado toda mi vida. La historia es un activo, pero la historia no es un seguro de futuro. Si no basta con tener algo que cuando era rector les comentaba alguna vez a mis alumnos, no va a tener el síndrome de la fachada. La Universidad de Salamanca tiene una fachada que la tiene nuestro presidente aquí presente en su despacho. No la fachada entera, obviamente, una reproducción. Pero el síndrome de la fachada es de mirar, pero ¿cómo? Viendo estas fachadas todos ya aprenden. Pues no, aprenderán algo de arte plateresco, pero hay que demostrarlo con actos. Y eso pasó a la política que hicimos durante tanto el rectorado anterior de Julio Fermoso, del que fue vicerrector, como el mío, por lo menos intentamos también, de un objetivo internacional era recuperar la presencia o potenciar la presencia en América. Y yo creo que lo logramos. Es decir, yo hace 2 años o 3 años tengo que hacer un estudio que me pidieron para publicar con motivo del aniversario correspondiente del sistema universitario en Castilla y León, y yo miraba los datos cuantitativos. Y los datos cuantitativos de Salamanca respecto a las otras universidades, Valladolid incluida, en cuanto a los posgrados, son abrumadores. Y en cuanto a la internacionalización, abrumadores en el sentido de cuánto lo supera, tiene tanto como otras demás juntas. Y eso, el porcentaje más elevado de alumnos que vienen allí a hacer el posgrado son nacidos al otro lado del Atlántico. Es un activo que ahí está. Pero sí me importa, y además para el colectivo que me escucha, que tengan claro algo que es importante. Una universidad no es solo, es internacional porque se aprenda inglés o alemán o árabe o polaco, me da igual. Lo que tienes que tener es conocer también la realidad que tú quieres que sea un elemento de tu internacionalización.
Hay que investigar sobre América, hay que investigar sobre los problemas jurídicos, botánicos o culturales o medioambientales. Hay que trabajar sobre ello. No basta con decir soy de Salamanca o soy de Valladolid. Mi internacionalización pasa por esos datos también. Claro, eso creo que es un tema clave, pero lleva a que se creen institutos, el Instituto de Estudios Brasileños, que ahí está, o el Instituto de Estudios Iberoamericanos, que ahí está también. Y eso creo que es un activo que marca las relaciones con América. Yo además en mi trayectoria, y no me importa decirlo, y creo que es importante, una vez que dejé el rectorado, pasé a tiempo parcial y tuve un contrato, una relación laboral con el Banco Santander, pero no para aquí, sino para ir a América. Y ahí yo de alguna forma lideré grandes aspectos de la política de responsabilidad social corporativa del banco en los países latinoamericanos. Lo que te lleva a conocer también en qué plasmar esa responsabilidad social, pues programas de becas. Y ya que ha dicho nuestro cónsul lo de el Amazonas, nosotros creamos para Brasil el programa Amazonas 2020, que era justamente para potenciar las universidades de esa parte de Brasil. Claro, además, para un jurista te plantea muchas dudas, no ya en general todo el continente, por varias razones. Hay una que puede parecer una tontería, pero no lo es. Son las distancias. Yo me acuerdo que en Chile una de las primeras que me dijo, no, eso está cerca. ¿Cuánto? 500 kilómetros, si hay al lado. Quiero decir que las distancias son así, pero las distancias tienen un problema de más, que es quién está entre esas distancias. Porque luego el porcentaje de población urbana respecto a la población total es mayor, pero en función de las dimensiones del país. ¿Y quién tiene el poder en esos lugares? La ausencia del Estado es un pequeño problema, pequeño gran problema. ¿A qué refleja eso? Y Perú también puede ser un buen elemento. A que haya desigualdades importantes dentro de la población, económicas y culturales. A que haya, ya que estamos con representantes de Perú, a que haya al menos 3 Perús, muy distintos culturalmente, étnicamente y económicamente. El Perú de la costa, que es criollo, y donde son todos blanquitos o de origen africano o de origen asiático. El interior, que es absolutamente indígena. Y luego la Amazonía, que es otra historia distinta. Claro, esa realidad a mí me atrae brutalmente. Es decir, eso hace que realmente, si me permiten la expresión, pues realmente me enamore de América. Y sea algo que yo no puedo, he trabajado sobre ello siempre. Pero claro, hay que trabajar de muchas maneras. Yo siempre he dicho que la universidad debe ser plural ideológicamente, no tiene ideología, pero tiene principios. Tiene principios, que lo puedo leer, pero hay principios que son innegociables. Y son la fuerza de la razón la que debe imponerse ahí. Yo creo que ahí Salamanca, por incidentes o hechos que todos conocen en la memoria histórica de nuestro país, defendió el uso de la razón. El último acto como rector de Unamuno fue ese, una defensa de la razón. Hay que debatir y hay que lograr resultados intercambiando ideas, pero los principios son los principios. ¿Y cuál es el principio clave ahora? Perdón por los pequeños minutos o menos de minuto que voy a dedicar al derecho directamente. El derecho es un producto histórico, una obviedad, pero un producto histórico que tiene 2 condicionantes elementales. Uno, los cambios de la realidad que regulas. Es distinta a la compraventa en el siglo XIX ahora, y la regulación del Código Civil era la que era. ¿Pero esa me sirve para comprar por Amazon? No. Es decir, hay necesidad, por tanto, de reformar leyes para dar respuesta a la nueva realidad, a los cambios de la realidad. Pero también es ideológico, porque es cómo quiero ordenar esa realidad. Y son distintas opciones, pero es en el terreno de juego que marca la Constitución. Yo puedo jugar, perdón por el símil futbolero,
a la defensiva o al ataque. Puedo ser conservador o no serlo. Y son opciones diferentes, pero que ambas son totalmente lícitas. Claro, eso es lo que no hay que olvidar. Y eso a veces en América se ha olvidado, y en nuestro país también, por cierto, que es la historia de todos. Y lo que hay que crear barreras, y ahí las universidades tienen un papel que jugar, en que una cultura que responda a un modelo de mundo que hoy vemos en crisis. Miren, a mí siempre, y sáquenlo de la intervención de Enrique Cabero, a mí siempre me ha gustado jugar con riesgos. Una gestión sin riesgos no merece la pena. Bueno, es así. Y si quieres un éxito, hay que exponer. Hay que tener opción de llevarlo a cabo. Es decir, quiero llegar a este objetivo y llego. Y si hay que... No, pero es que no estoy seguro. Pues si no estás seguro, pues quédate en casa. Es decir, ¿es más fácil conservar? Sí. Pero contribuyes menos al desarrollo de una determinada sociedad. Claro, si cambia la realidad, estoy obligado a exponer. Hay un libro de principios de este siglo de un sociólogo alemán, Ulrich Beck, que habla sobre riesgos globales. Y dice, miren, la realidad actual está sometida a un riesgo primero, que es el riesgo económico, porque la economía es global, y bien que lo vemos, con las cosas que hace nuestro amigo del norte. Hablo en lengua americana en el momento actual. La realidad americana es así. Es decir, es el amigo del norte que se apropia incluso del nombre América. El Golfo de México sigue siendo Golfo de México. Bueno, por mucho que sea Golfo de América ahora, para algunos. Y eso es un primer factor. Segundo factor, que cambia el desarrollo tecnológico. Es decir, ahora está sobre la mesa siempre la inteligencia artificial, de la que me rindo, es decir, no tengo tiempo para ponerme a estudiarla. Pero es una realidad sobre la que hay que pronunciarse, sin duda. Yo siempre he visto en algún programa de esos que preguntan a jóvenes por la calle, es un teléfono de los de antes, de los de girar, ¿qué es esto? Pues un resto arqueológico. Pero yo he vivido en ese resto arqueológico y he hablado por él, incluso. Y ahora lo que tienes es un ordenador de bolsillo, bueno, donde puedes conectarte en tiempo real no ya con una persona, sino con un medio de comunicación, con un programa de televisión. Claro, eso no puedo desconocerlo. Y hay otro riesgo global, que no lo vio Beck porque se había muerto ya, que era la pandemia, las pandemias. Es decir, que por todos los factores te lleva a que haya internacionalización también como una realidad. Internacionalización de economía, pero no solo de la cultura, también de la propia, para el bien y para el mal. Los riesgos. Eso a mí siempre me ha obsesionado. Porque es una vía en la que hay que trabajar y que tiene efectos, sobre todo en el ámbito del derecho penal económico, brutales, pero no solo en la protección del medio ambiente, un montón de factores. Pero todo eso tiene una consecuencia que se agrava de un sitio a otro y que hace que sea más atractivo, o es la colaboración que un universitario puede prestar más a su país o a otros países próximos, que es la lucha contra la desigualdad. Las políticas en contra de la desigualdad deben ser objeto de reflexión, por lo menos. Me dirán, no, pero es una utopía. Perdón, pero la utopía es lo que mueve el mundo. Vuelvo a por dónde, y acepto que nadie lo piense. Y voy acabando, con dos menciones. Uno, que es una provocación que no puedo dejar de asumir, que es sobre la Escuela de Salamanca. ¿Por qué es importante? Toca con el tema de la igualdad y la desigualdad. Miren, Francisco de Vitoria, que le conocen de calle, hay un aula en la Facultad de Derecho de Valladolid, en la que yo di mi primera clase, por cierto, que es justamente la Francisco de Vitoria. Este señor era un dominico con una gran formación, que ocupaba una de las cátedras claves de la Universidad de Salamanca entonces, que era la mejor.
Era la que tenía mayor proyección, era la Universidad del Rey, para entendernos. Claro, y había una práctica importante en la Universidad de Salamanca, que era que los catedráticos más relevantes tenían obligación de programar una reelección, que es como un seminario o unas conferencias sobre un tema al final del curso. Entonces, en Vitoria, que era de los buenos, pues daba reelecciones. Tenía reelecciones. Y esas reelecciones no se conservan por escritos de Vitoria, sino por los apuntes de sus alumnos. Y hay varias, y por lo que normalmente las reelecciones tocaban, un tema de actualidad entonces. Y un tema de actualidad entonces era qué pasaba con América. Jurídicamente lo que se planteaba él, qué derechos tienen los españoles y los portugueses para estar en las tierras americanas. Entonces uno decía, no, eso es una res derelicta, es abandonada y que no es de nadie, pues como llega es el principio de ocupación. Pero claro, había gente. Había los indígenas, los incas, los aztecas, y se planteaba en Vitoria que esos señores tenían o no tenían algún derecho. Perdón por la pequeña clase. Pero, ¿por qué esa pregunta tenía sentido? Es el momento del paso del medioevo a la edad moderna. Ahora, en el medioevo eran los fieles y los infieles. Y a los infieles se les eliminaba o se les expulsaba del país. No tenían derechos. Es decir, el más importante era el Papa y el Emperador. Y ese era nuestro ámbito cultural. Claro, en ese marco, trasladado eso al continente recién descubierto, te planteaba, no, mire, aquí derechos los que llegamos, los otros. Y Vitoria, en uno de los textos que se conservan por la vía que les he dicho, decía, no, el mundo es puede ser como una gran república, donde hay normas y principios que están por encima del rey y del emperador. Esos son gentes. Es decir, el derecho que pueden tener los españoles y portugueses es el derecho de conquista. Y si quieren luego darles cursos para que se hagan católicos o se bauticen, pues bien, pero son personas, son gentes. Bueno, se marca un antes y un después. Porque también es romper un principio de desigualdad. De que luego, por otras razones, vaya a la desigualdad. Pero sobre todo aborda algo que a mí me parece clave en el momento actual, que es los otros. Querer que los otros, mire, eso no pasa a mí porque esto es para los otros. Y lo está uniendo ahora. Los otros son los emigrantes. Tenemos aquí. ¿Y eso es aceptable? Los otros. Yo creo que no es aceptable. Hay una cita muy socorrida, por lo menos por mí, de un pastor protestante alemán, que es Martin Niemöller, que padeció el estar en prisión, en un campo de concentración, que él decía, y la habrán escuchado o leído, decía, mire usted, vinieron a buscar a los comunistas, y como era lo comunista no pasó nada, no hice caso. Luego a los judíos y tal, y al final vinieron a por mí, yo no había nadie a quien decir. Es decir, la política de los otros es una política históricamente muy peligrosa. Y la historia también sirve para recordar los usos pervertidos del poder que se han podido llevar a cabo. Yo creo que eso es importante, y es importante para luchar también contra la desigualdad. Y ahora sí concluyo. Concluyo tal vez por donde debía haber comenzado, que es dando las gracias, desde luego, querido Gustavo, a este antiguo Amauta, cómo no, a Enrique Cabero por siempre, lo sabes, a Blanca, a Laura, al cónsul, que al principio parecía que eras de Castilla y León solo, porque Perú no había aparecido. Y también, como no, a quien me ha padecido, que es mi esposa, que es Pepa. Es decir, si algún amigo mío se lo ha dicho, o más de uno, dice, si tú eres así es porque Pepa te ha educado. De alguna manera, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me dejo educar. No, me revelo de vez en cuando. Pero
muchas gracias a todos y de verdad que además llevar una medalla que lleva el nombre de una poeta y diplomática chilena me parece que es algo además que es una honra añadida. Gracias. Para concluir con esta ceremonia, invitamos al parlamentario andino, doctor Gustavo Pacheco Villar, presidente de la Unión de Parlamentos de América Latina y el Caribe, UPLAC, y vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat en Bruselas, a ofrecer las palabras de clausura. Excelentísimo señor presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, hermano, maestro, doctor Enrique Cavero, y en tu nombre a tu padre, que siempre honro desde que lo conocí. Excelentísimo señor rector, por siempre, de mi Universidad de Salamanca, profesor doctor Ignacio Verdugo y Gómez de la Torre. Honorable esposa, Pepa, quien siempre hemos querido y siempre ha sabido modelar el alma de este gran latinoamericano nacido en Valladolid. Ilustrísima señora directora general de universidades, ilustrísimo señor cónsul del Perú en Castilla y León, querida jefa, doctora Laura Zúñiga, nacida en Arequipa además, como Mario Vargas Llosa, queridos consejeros, honorables señores, distinguidos representantes del Consejo Económico y Social, sindicatos, patronal, amigos, amigas. Hace ya muchos años tuve el privilegio de estudiar en la Universidad de Salamanca. Cervantes decía aprender a Salamanca, pues allí fuimos. Y entonces me topé con la mejor etapa, y lo ha dicho nuestro presidente Cavero, del desarrollo y la transformación de lo que era la universidad decimonónica, escolástica, en una universidad más competitiva y más global. Y allí encontré a la mejor versión de los tantos Ignacio Verdugos que habrá, porque sin duda su esposa, según la hora, según el día o el mes, sabrá con quién está hablando, porque hay varios personajes en él. Es como que la reencarnación de los antepasados no se haya reencarnado una sola alma, ni un solo espíritu, allí en ese torbellino de fuegos, de ese incienso eterno, de la búsqueda de Ítaca y la utopía que ha descrito perfectamente nuestro filósofo del derecho. Y a mí me gustó, profesor Cavero, doctor Cavero, la versión del vicedecano de Derecho. He conocido yo varios doctores Ignacios Verdugos, y me imagino que sus discípulos también habrán conocido varias versiones. Yo me quedo con el vicedecano, que era un vicedecano, y su esposa lo sabe, muy atractivo, muy guapo. Le hacíamos parecer a Robert Redford, es decir, que Robert Redford se parecía a él. Eso es lo que... Bueno, su magia, ¿no? Tenía ese encanto y lo mantiene. Quien tuvo, retuvo. Y entonces yo me quedo porque él en su impronta nos formó. Yo estaba formándome en economía con don Jesús Ruiz Huertas Carbonell, pero su magia y la del decano Palomeque nos imbricaron, y luego el rector Fermoso, y luego con el profesor Cavero pues nos metimos en la política universitaria, y allí estuvimos juntos en el claustro universitario y en el Consejo de Gobierno, antes Junta de Gobierno.
Entonces me he deleitado con el vicedecano, con el vicerrector, con el rector, con el maestro, con el catedrático y con ese gran filósofo e ideólogo que tiene dentro y que no ha abandonado y que me tiene cautivado hasta el día de hoy. Y entonces a mí me hubiera encantado, y se lo dije, que hubiera atravesado el Rubicón y se hubiese adentrado de forma entregada, reitero, a la política como activo, como actividad. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Veremos, y él mismo lo ha dicho por boca propia, ya veremos lo que se nos viene por delante, y siempre ha dicho que ama el riesgo. Y el riesgo siempre es el servicio y el peligro de servir a los demás, no a los otros, sino a todos en su conjunto. El Parlamento andino es, como ha dicho nuestro cónsul Palomino, el antiguo imperio de los incas. Y luego es la refundación de esta reintegración. Luego fuimos virreinato. Las Islas Malvinas eran parte del virreinato del Perú. O sea, toda Sudamérica, por voluntad imperial de Valladolid, de la corte que estaba aquí. Y hoy estamos de regreso. Hoy estamos de regreso. Que hablamos de Iberoamérica, hablamos de Latinoamérica, en fin, hablamos de la América morena. Esta América donde España se instaló para siempre en el verbo, en el verso de otro gran rector de Salamanca, nuestro inigualable Miguel de Unamuno, el vasco de Salamanca, que definía el castellano o el español en una frase perfecta: mi patria está allí donde mi lengua resuena. Y entonces, presidente Cavero, este mes de abril, del 15 al 17 de abril, durante 3 días, iniciamos una andadura del español en el mundo. Lo digo para los empresarios, para los trabajadores, para las instituciones de Castilla y León, porque es hora de hablar de nuestra lengua. No hablo de la cultura, sino de la lengua, como uso del lenguaje de los negocios. Y entonces vamos a ir ante 100 millones de turcos a decirles que estamos del otro lado 650 millones de hispanoparlantes, que somos un universo que juntos representamos entre el 9 y el 10% del Producto Bruto Mundial. Entonces somos importantes. Pero claro, hablamos por separado. Nicaragua, Chile, Bolivia, México, hablamos por separado. España, Perú, Cuba. Si hablamos juntos, por lo menos en temas lingüísticos, haremos un buen mercado. Sepan ustedes, en Turquía, luego iremos a Marruecos en octubre, abril y octubre, luego el siguiente año iremos a Nueva Delhi, a Beijing, después a Washington, a Moscú, y acabaremos en Bruselas en unos años, presentándonos ante el resto de la humanidad como una unidad lingüística, que estamos viviendo 500 años juntos, y como toda familia, con sus más y con sus menos. Y digo que estamos de vuelta porque los Andes fueron fundados en Caral hace 5.000 años. Nuestra cultura es milenaria. Somos la segunda cultura, la segunda civilización más antigua del mundo. Está primero los sumerios, están los sumerios primero, allí en Babilonia, 5.200 años, esto dice la UNESCO. Luego está Caral, Perú, 5.000 años. Después viene Egipto, 4.700 años. Después más jóvenes, China, India, son civilizaciones más jóvenes, dice la UNESCO. Y estamos de vuelta porque nos gusta cómo en 40 años que han transcurrido desde que nos conocimos, querido rector Verdugo, hace 40 años, el año 1986, no éramos los mismos, ni España nos veía de igual forma. En los 80s, en los 90s, España había volteado a mirar a Europa y se había concentrado en mirar a Europa. Hacía bien. La Unión Europea aparecía como un gran conjunto de estados soberanos, librepensantes y con una fortaleza económica
que durante décadas ha deslumbrado al planeta. Pero ya en esa época, en los 80, el profesor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre no miró para Europa, miró para América. Y ahí donde las mentes preclaras marcan un hito y diferencia a unos seres de otros intelectualmente. Y él siempre se concentró en América. Él no ha contado el relato completo de lo que hizo con Chile. Resulta que en Chile teníamos una dictadura en los años 70, el 11 de septiembre del año 73, hubo un golpe de Estado muy cruel, muy fuerte, y entonces pues vino una dictadura. Y esta dictadura lo que hizo fue, entre otras cosas, prohibir a los estudiantes de Derecho ser licenciados. No podían ser abogados, solamente podían concluir estudios. Y entonces no podían ejercer la profesión. Y desde allí el vicedecano, Ignacio Verdugo, movió, no voy a decir Roma con Santiago, sino Lima con Salamanca, Santiago con Salamanca, y entonces trajo aquí a un puñado de chilenos jóvenes que no tenían futuro allí, y los trajo aquí, reviviendo un tratado firmado entre Chile y España del año 58, 59, por la cual uno podía convalidar estudios. Y entonces convalidaban estudios en España, iban a Salamanca a titularse con un tribunal, un grado, con un balotario riguroso, pero fraterno. Y entonces conseguían el título en Salamanca y luego podían registrarlo y convalidarlo en Santiago de Chile. Esa ingeniería y ese riesgo le salió bien al profesor. Yo me encuentro con chilenos que se han graduado en Salamanca continuamente y que no hacen otra cosa que hablar bien de quien fuera sucesor de Bartolomé de las Casas o de Guamán Poma de Ayala. Gentes que siempre se han fijado por pedido de una castellana, doña Isabel la Católica, nuestra reina, que se cuidara también a los fieles que estuviesen al otro lado del lado, que tendrían también derechos. Y que en este concierto humanitario nosotros nos sentimos muy felices de integrarnos en los 650 millones de personas que hablamos en español. Y ha agregado Brasil, y ha agregado Portugal en sus esfuerzos, o sea, no se ha quedado en la hispanidad, sino que ha reclamado el iberoamericanismo. Sumados, hispanos y lusoparlantes hoy, somos 1.000 millones de habitantes. Es increíble, mientras yo venía, doctor Cavero, les pido 1000 disculpas por la demora, estamos en huelga, no sabía, en Renfe, y entonces todo está paralizado, y mientras venía disfrutaba de Segovia y disfrutaba de Tordesillas, del tratado de entonces, de 1994, y disfrutaba de Simancas, y o sea, cada vez, y por supuesto de las vides de Ribera del Duero que se ven muy pegadita a la carretera, y que consumimos en todas las Américas. Quiero agradecer al doctor Cavero, presidente, por permitirnos estar en esta casa. Y quiero también destacar que fue el propio profesor Verdugo que pidió que fuese en Valladolid esta entrega. Y entonces es el compromiso, es un hito más en el camino, entregándole esta medalla del Parlamento Andino, que es la máxima medalla a la educación. Y entonces en esta medalla ha recordado al profesor Verdugo que es una chilena, escritora y diplomática, Gabriela Mistral, además Premio Nobel de Literatura. Premio Nobel de Literatura, porque está Chile dentro del Parlamento Andino. Hay un verso, y yo los invito a leer a Gabriela Mistral, que en resumen dice algo así: hay besos que producen desvaríos, de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. ¿Recuerdas el primero? Indescriptible, cubrió de paz tus cárdenos sonrojos. ¿Y qué viste después? Llanto en mis ojos. ¿Y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar con besos míos,
de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Este es Gabriela Mistral, y este es el poder del castellano que nos viene desde aquí. Y ahí honro a Pablo Neruda y a César Vallejo, y ahí honro a Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, a Octavio Paz, a Ernesto Sábato. La lengua castellana vive, pervive en las Américas, y por eso el Parlamento Andino y la Unión de Parlamentos de América Latina y el Caribe que presido, Parlamento Latinoamericano, Parlamento del Mercosur, Parlamento Centroamericano, y de Eurolat, que rendimos el homenaje hoy a un hombre que nos ha dejado el sendero por donde caminar y que nos ha vuelto mucho más seguro el camino. Profesor Verdugo, rector Verdugo, maestro Verdugo, vicedecano Verdugo, es un honor haber compartido la vida contigo y te comprometo junto al profesor y presidente Cavero a que sigamos juntos en esta conjunción caminando hacia un futuro compartido, que sepa China, que sepa Rusia, que sepa Estados Unidos, que sepa Europa, que nosotros existimos desde hace 500 años, muy honrados por ello. Muchísimas